Hola Susana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. ¿Ya listos, Dani? ¿Listos? Listo, doctor. ¿Sí me escuchan? Bien. Sí, 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 te sí, sí, sí. escuchamos. Si quieres empezar. ¿Me ayudan y cerrar la puerta, por favor? Muy buenos días, doctora Susana. Buenos días, doctor Montiel. Bueno, Eh, Mi nombre es Daniel Girbau. El día de hoy vamos a ver, bueno, un tema de neurología. Sin embargo, quería comenzar con un caso clínico para que nos ayuden a participar los compañeros el día de hoy. Tenemos una mujer de 30 años, se presentó con fiebre, fuerte dolor de cabeza y vómitos. La historia reveló que le gustaba el queso fresco de cabra blando. 2 semanas antes de inicio de los síntomas, había comprado un poco en un puesto rural de carretera. El comerciante local le dijo que lo había obtenido el queso de una granja que pasteurizaba la leche de cabra. Al examinarla, su temperatura era de 39, estaba letargada, pero podía dar una historia razonable. Tenía el cuello rígido y tenía náuseas. ¿Qué les gustaría saber sobre este caso clínico? ¿Qué estudios le pedirían? Mm, ok, sí. O sea, ¿cuál es el síndrome clínico que aquí, digamos, integras, ¿no? ¿Qué se encontró sobre todo la exploración física? Ajá, ajá, ok, y fiebre. No, dice que podía dar una historia razonable. Realmente estaba cooperando el interrogatorio, la exploración física, ¿no? Pero teníamos fiebre, rigidez de cuello, náuseas y cefalea, ¿no? ¿Qué sospecharían en ese momento y sobre todo con el antecedente? ¿Ok? ¿Qué estudios le pedirían para saber descartarlo o confirmarlo? Ok, muy bien. Comenta un compañero realizar una tomografía de cráneo y posterior, ¿qué? Si no hay cargos como de uno, pero clínicamente se tienen Náuseas, podría ser. Al menos este caso clínico como que no nos da algún otro dato que pudiera ser de alarma, pero a veces, ahorita lo vamos a comentar en la revisión bibliográfica, que pues es algo común, ¿no? Realizar un estudio de imagen de cráneo. ¿Y qué más le pedirían si es que ya tienen la imagen de cráneo, que no evidencia algún otro dato que pudiera potencialmente generar un proceso herniario? Punción lumbar, ok. Su tomografía era normal, se realizó la punción lumbar que demuestra los siguientes hallazgos. Eh, una presión de apertura de 260 milímetros, 500 glóbulos blancos de predominio neutrofílico y glucosa de 26, eh, proteínas de 95 y tinción gram negativa. La glucosa central de 120. ¿Qué sospecharían en relación a este hallazgo de líquido cefalorraquídeo? Tiene una presión de cobertura normal con, con hipoglucorraquia y tiene un cantidad de leucocitos. Ok, ahorita vamos a revisar qué opinan de la presión de apertura. Está elevada. Está elevada, ok. Los glóbulos blancos, los leucos, elevados, ¿no? Predominio polimorfo, ¿no?
Ok, la glucosa en relación a la sérica, baja. Las proteínas, normales, ¿seguros? No, hiperproteína, Sí, hiperproteinorraquia. Ok. ¿Qué más les gustaría saber si es que aún, digo, este perfil de citoquímico del líquido cefalorraquídeo ya nos sugiere bastante, probablemente la etiología, pero a veces se puede hacer estudios complementarios si es que tenemos la duda. pH y PCR para virus, ¿no? No, repito, el estudio de líquido puede ser ya muy sugerente de un proceso bacteriano, pero también pudiéramos. En relación a este hallazgo y la historia de este paciente, ¿qué sospecharían? ¿Qué sospecha etiológica? ¿Brucelosis? ¿Algún otro? Estreptococo neumonía. Ok. ¿Algún otro en específico? Digo, finalmente se manda a cultivar el líquido, pero ¿cuánto tiempo suele tardar el cultivo? 3 días y en algunos casos hasta 5 días. Hay un caso en específico que es en relación a esta paciente. ¿Algún otro agente que se les venga en mente? Listeria. Ok, muy bien. Hospitalizada y tratada con ampicilina y ceftriaxonal. Cultivo del 5.º día demostró listeria monocytógena. Muy bien. Bueno, vamos a dar una breve revisión bibliográfica de meningitis. Como hay muchas definiciones que se complementan, quise nada más ahorita tomar la de la OMS. La meningitis es una peligrosa inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causando principalmente una infección bacteriana o vírica. Como datos de introducción, pues bueno, las etiologías van a variar según su gravedad. Algunas pueden ser de comportamiento benigno, autolimitadas o inclusive un poco más agresivas. Es una entidad potencialmente grave. Eh, ¿Saben cómo ajustarlo de la imagen acá? Perdón, doctor, es que queremos ajustar la imagen. ¿Tengo que desconectarlo? Se ve igual. Mm. ¿Sí se ve la pantalla completa ahí, doctor? ¿Con usted? Sí, Acá se ve cortado, la verdad, no sé cómo ajustar. bueno, yo sí la veo. Bueno. Bueno, continuamos. En estos casos, las pruebas complementarias tienen una sensibilidad y especificidad limitadas. El tema de la vacunación ha sido bastante importante porque ha disminuido la incidencia y prevalencia de esta entidad, sobre todo por los microorganismos más frecuentes. Eh, se han registrado tasas de resistencia porque, bueno, el uso de los mismos antimicrobianos que a veces son de uso prácticamente común en otro tipo de entidades infecciosas, pues han presentado este tipo de problemas. Y los resultados de los ensayos clínicos controlados aleatorizados, entre ellos a veces son contradictorios para el tratamiento. Pero vamos a tratar de concluir y definir
sobre todo las adecuadas dosis para el tratamiento de estos pacientes. Datos importantes epidemiológicos tiene una incidencia de 70 casos por cada 100.000 niños menores de 1 año, 5.2 casos por cada 100.000 niños de 14 años, de 1 a 14 años, y de 7.6 por cada 100.000 adultos. La meningitis aséptica, normalmente el enterovirus es el patógeno más común en individuos inmunocomprometidos y la adquirida en la comunidad es Streptococcus pneumoniae. Los datos etiológicos más importantes, virales, con mayor frecuencia enterovirus, seguido de herpes simple, inclusive algunos microorganismos micológicos, arbovirus, entre otros, siendo el enterovirus transmitido a través de los mosquitos, perdón, enterovirus y los virus transmitidos por los mosquitos, como puede ser en los casos de encefalitis de San Luis y del virus del Nilo Occidental. El virus de herpes simple y zóster pueden causar meningitis y encefalitis, y la vacunación ha eliminado prácticamente el riesgo de padecer una meningitis secundaria de Haemophilus influenzae. En la cuestión bacteriana, sabemos que es el Streptococcus pneumoniae en este grupo etario de los adultos la causa más común, pero también podemos encontrar Staphylococcus aureus, Epidermidis, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, dependiendo si hay algún otro proceso infeccioso que pudiera estar asociando, o inclusive, ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología, la colonización a través de la nasofaringe, etc. Así como también Listeria monocytogenes, en donde realmente es un microorganismo que vamos a sospechar específicamente si el paciente tiene ciertos factores de riesgo, ya sea la edad, diabetes, enfermedades crónicas, tumores malignos, y como vimos en el caso, el antecedente de la ingesta. Bueno, aquí prácticamente resaltar la etiología, enfocándonos en los adultos. Como comentaba, la causa más frecuente es Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes y algunos bacilos gram negativos. Ahorita vamos a comentar más adelante el tratamiento empírico. También hay otra entidad que es la meningitis crónica. Ahorita vamos a definir esa clasificación, en donde la sospecha diagnóstica de ciertos microorganismos debe de ser diferente, e inclusive hacia causas no infecciosas, neoplásicas, inclusive autoinmunes, o algunas otras más atípicas, ¿no? Ya que el curso de la presentación de la meningitis, pues bueno, la determina, y es ahí donde debemos de sospechar otro tipo de microorganismos. Se define como aguda menos de 4 semanas y crónica mayor a 4 semanas. En la aguda podemos determinar dos entidades: adquirida en la comunidad y adquirida en los cuidados de la salud. La nomenclatura en cuanto al tiempo sí la define muy similar como la neumonía, y sobre todo más que el tiempo, pues el procedimiento asociado o el factor de riesgo, que es bastante evidente cuando sospechamos que sea una adquirida en cuidados de la salud. Ahorita lo vamos a comentar. Fisiopatológicamente, pues bueno, debemos obviamente cumplir con ciertos parámetros. Ya sabemos que, bueno, cualquier proceso infeccioso debe tener una triada. Obviamente el contacto cercano con alguno de estos tipos de pacientes, se puede asociar el viaje a alguna de las zonas endémicas, y sobre todo pacientes que pudieran estar cursando con algún proceso de inmunosupresión a través de ciertos medicamentos como corticosteroides, aquellos pacientes que se les ha retirado el vaso por alguna otra enfermedad hematológica, en donde en la actualidad pudieran estar cursando con esplenia, VIH, entre otras cosas, lo cual pues predispone y, y pudiera generar la colonización de esta bacteria.
Como ya vimos, hay diferentes microorganismos dependiendo si el paciente, bueno, del grupo etario, si está inmunocomprometido, si tiene ciertos factores exposicionales, entre otros, o sobre todo en las adquiridas en la salud, asociados sobre todo a procedimientos neuroquirúrgicos. Eh, la vía de entrada de estos microorganismos pues puede ser a través de la invasión de la mucosa respiratoria, a través de de diferentes procesos infecciosos circundantes o adyacentes, como pueden ser una otitis media, sinusitis, obviamente un trauma craneoencefálico, defectos en la anatomía, así como también otros procesos neuroquirúrgicos. Y básicamente esto, encontrando al huésped susceptible, puede generar esta colonización y replicación, en el caso viral, y el crecimiento bacteriano en las meninges. También es una breve demostración sobre todo del proceso viral, que finalmente, como cualquier otro proceso viral que ya conocemos, va a tener una invasión de la mucosa, va a tener una replicación en la mucosa, generar viremia y a través de diferentes, digamos, vías va a tener la capacidad de generar un aumento en la permeabilidad de la membrana, de la barrera hematoencefálica a través del proceso inflamatorio que va a generar y por ende la invasión a las meninges o inclusive al sistema nervioso central, bueno, o al tejido cerebral. Eh, Tratando de identificar cuál es la razón por la que encontramos pues, estos hallazgos clínicos. Esta imagen me parece bastante didáctica en cuanto a eso, comenzando con que, bueno, básicamente el paciente va a tener una respuesta inflamatoria a esta invasión, generando pues, fiebre, taquicardia, así como va a interferir por contigüidad del proceso infeccioso a través de las meninges, inflamatorio a través de las meninges, es un cambio en el estado mental, porque va a generar un proceso irritativo en la corteza cerebral. Por ende, ahí podríamos encontrar alteración del estado mental, sin embargo, no es el que de forma inicial pudiera presentarse, ¿no? Así como, bueno, presentado como por letargia, estupor, confusión, delirium. Y en el caso de la cefalea, rigidez de nuca y el dolor, bueno, también pueden cursar con dolor pueden referir el dolor en la espalda. Estos pacientes, pues básicamente, estos nociceptores que van a estar estimulados por el proceso irritativo meningio, van a poder demostrarlo. En cuanto al compromiso de los pares craneales, pudiera darse explicación, ya que el mismo proceso inflamatorio en las meninges, en donde finalmente van a penetrar los nervios craneales o van a estar circundados por estos tejidos, pues de igual forma se van a inflamar y pudiéramos tener en alguno de los casos parálisis de alguno de los pares craneales. A veces esto es más común presentado en las presentaciones más subagudas o crónicas, y de ahí pudiera también esta manifestación hacernos la sospecha de algún otro microorganismo. En cuanto a los signos meningios, estos son detectados a través ahorita lo vamos a comentar a la exploración física, pero finalmente los vamos a poder replicar y estos van a dar correlación a que el mismo proceso irritativo meningio van a generar una excitación en las raíces de los nervios y por ende generar estas contracciones, estos como reflejos en la contracción muscular, ya sea en la reproducción del signo meningio, tanto por Kernig o Brunziski. Así como también en el proceso inflamatorio que también es vascular, bueno, que finalmente se encuentra a nivel vascular, pudiera ocasionar una vasculitis
y por ende manifestarse como una púrpura, que también es un dato, si no patognomónico, pero sí sugerente de también un proceso, una etiología como tal de la meningitis. En orden de frecuencia de la presentación de estos síntomas, vemos que la cefalea es la de mayor porcentaje, siguiendo de rigidez de nuca, náuseas, fiebre y algunos otros hallazgos que no necesariamente son clínicos. Y ya vemos mucho menos frecuente la presentación de rash, inclusive crisis convulsivas o el papiledema. Siempre en el abordaje o en la sospecha diagnóstica de estos pacientes, se debe realizar un ataque de cráneo. Sin embargo, ha sido controversial el hecho de que solo por sospechar meningitis a todos los pacientes se les realice tomografía de cráneo. Porque comentaba la bibliografía que solamente está presente en un 5% de los casos la posibilidad de encontrar, pues, bueno, a través del hallazgo de un estudio de imagen, hallazgos potenciales para que el proceso de meningitis o cualquier proceso inflamatorio o bueno, que esté sucediendo de forma intracraneal sea potencialmente hacia una hernia, ya sea de Uncus o algunas otras que ahorita vamos a comentar. Pero para poder definir si de forma concreta necesita o no una tomografía de cráneo, pues tenemos indicaciones concretas, ya sea el antecedente de alguna enfermedad del sistema nervioso central, crisis convulsivas, papiledema, alteraciones en el estado mental, algún déficit neurológico focal, o si el paciente tiene algún perfil de inmunocompromiso, ¿no? Sobre el abordaje, pues bueno, obviamente tenemos la sospecha de meningitis, eh, tenemos que pues, finalmente darle soporte de forma inicial al paciente, dependiendo qué tan comprometido lo vemos, determinar cuáles son los factores de riesgo que potencialmente pudieran generar una herniación cerebral. Si los tiene, pues hay que realizar una tomografía de cráneo y determinamos ahí si lo que lo está causando es una masa o si tiene mucho edema el paciente. Pues hay que evitarlo ya que pudiera ocasionar una herniación. El proceso herniario finalmente a través de edema o alguna masa va a finalmente a través de estructuras sobre todo supratentoriales en donde se genera un espacio a través de este punto anatómico, digamos, la tienda del tentorio, hacia donde pudiera avanzar el tejido cerebral, en este espacio, en el uncus, en donde sobre todo el lóbulo temporal, dependiendo del lado afectado, donde hay más edema o alguna masa que lo pudiera estar ocasionando, va a avanzar hacia este espacio, comprimiendo a ese nivel el tallo cerebral, sobre todo puede ser a nivel de la mesencéfalo o protuberancia, y es ahí cuando a veces vemos estos signos en la exploración física de deterioro rostrocaudal, con ya sea diencefálicos tempranos, tardíos, mesencefálicos, y pues todos estos son hallazgos importantes para tratar de determinar a partir de qué sitio anatómico del tallo cerebral se está generando esta hernia, ¿no? Y bueno, ahí determinar si el paciente se beneficia más de un procedimiento neuroquirúrgico, etcétera. O también el tratamiento para disminuir un proceso inflamatorio a ese nivel, medidas antiedema, etcétera. Pero bueno, continuando con esta parte, vamos a necesitar, si en la tomografía de cráneo no se evidencia estos factores de riesgo, pues podemos realizar una punción lumbar, ¿no? Vamos a tratar de recordar los criterios a través de los hallazgos de líquido cefalorraquídeo que nos pueden sugerir una meningitis bacteriana o viral o inclusive tubérculos. La apariencia, la bacteriana suele ser turbio, purulento, la presión de apertura siempre es mayor, prácticamente en todos los casos es mayor. La presencia de leucocitosis
En líquido puede ser de 1000 o hasta 10.000. En las causas virales puede ser una cantidad de leucocitos mucho menor, solamente que la diferencia aquí va a ser el porcentaje de predominio, ya sea polimorfo nuclear o mononuclear. El hallazgo de la glucosa siempre medido en el momento que se realiza la punción lumbar, se le tiene que tomar una glucosa idealmente central para determinar el porcentaje. Hay quienes comentan menos del 33% la normalidad es que sea unas dos terceras partes de la sérica. Y pues bueno, la relación en este aspecto. En cuanto a las virales, pues bueno, normalmente no tenemos una afectación en la disminución de la glucosa. Las meningitis tuberculosas pudieran comportarse de forma como con hallazgos mixtos entre ellas, ya que sí puede haber una presión de apertura mayor. Normalmente los leucocitos sí están elevados, pero no de forma habitual como una bacteriana, lo cual podemos llamar como pleocitosis. Neutrófilos no necesariamente tienen un predominio polimorfo nuclear, suele ser más mononuclear. Y las glucosas sí también es un hallazgo que está presente. Para estos casos, eh, en la realización de una punción lumbar, cuando se inicia el tratamiento, se comenta en la bibliografía que es recomendable, si es que no tiene una adecuada respuesta clínica el paciente, con el tratamiento que ya se instaló, repetir la punción lumbar, volver a estudiar el líquido 48 horas después. Y hay una calculadora por ahí con la que nos podemos apoyar, se llama Bacterial Meningitis Score, que nos puede ayudar a determinar si la etiología es más bacteriana que viral, entre otras. Como diagnóstico definitivo, pues realmente es el cultivo, sobre todo obviamente en los casos bacterianos. El crecimiento bacteriano puede ser de 2 a 3 días y vamos a ver que independientemente del cultivo necesitamos nosotros iniciar un tratamiento. Inclusive la listeria monocitógenes puede tardar hasta 5 días en crecer. Y también nos podemos apoyar, sobre todo en las causas de meningitis asépticas o que el líquido cefalorraquídeo nos lo determine, apoyarnos de PCR específicas, paneles virales, sobre todo, pues bueno, pensando en estas causas más frecuentes o inclusive cuando coexisten con encefalitis, pues bueno, y si el proceso inflamatorio a veces pudiera localizarse en cierta región de la sustancia blanca, por ejemplo, cuando a veces son de predominios temporales, pudiera hacernos pensar en algún herpes, entre otras cosas. Entonces ahí sí nos podemos apoyar tanto de forma sérica como líquido, tomar este PCR. En su diagnóstico diferencial, pues no solo están las meningitis bacterianas o virales, hay otras causas mucho menos comunes que pueden ser de etiología autoinmune o inclusive inducidas por fármacos o algunas otras entidades, ¿no? Para el tratamiento, pues bueno, ya sabemos que necesitamos tomar la punción lumbar para la toma de cultivo. Sin embargo, ya vimos que esta entidad es potencialmente grave y necesitamos iniciar un tratamiento, ¿no? Entonces, siempre en los pacientes cuando se sospecha de esta meningitis, bueno, el líquido cefalorraquídeo nos sugiere una meningitis bacteriana o inclusive podemos estar en el caso en el que no tenemos el acceso a realizar la punción lumbar, pero la presentación clínica nos lo sugiere. Necesitamos iniciar un tratamiento de lo más rápido posible. Para esto, ahorita lo vamos a comentar, se debería de agregar dexametasona al inicio del tratamiento, inclusive se comenta la bibliografía de 10 a 20 minutos antes del inicio del antibiótico. Obviamente en los casos bacterianos, sobre todo si es que sabiendo que la causa más frecuente es Streptococcus pneumoniae y tiene estos factores de riesgo que
que en donde podemos sospechar que fue a través de un proceso infeccioso de las vías aéreas superiores, otitis media, etcétera, donde sabemos que es normalmente la causa, podríamos agregar este fármaco. En una revisión del Cochrane donde toma bastantes estudios sobre este tema que se ha investigado, sobre si tiene o no beneficio el uso de dexametasona, se ha comentado que como tal no tiene un impacto sobre la mortalidad, pero sí sobre las secuelas del paciente, sobre todo que puedan quedar con trastornos auditivos. Y pues bueno, finalmente se reconoce a través de estos hallazgos el beneficio de utilizar este esteroide antes, puede ser 10 o 20 minutos antes de iniciar el antibiótico, cuando iniciamos el antibiótico o inclusive hasta 4 horas después de iniciar el antibiótico. También se ha reconocido que el tiempo que normalmente, si nos tardamos más de 6 horas del inicio del tratamiento, desde que tenemos o llega el paciente al hospital al inicio del antibiótico, si es más de 6 horas, tiene un odds ratio de hasta 8.4. Entonces, es por esta razón que es importantísimo iniciar el tratamiento empírico y bueno, la valoración de la respuesta también, como les comentaba, dependiendo si a las 48 horas no tenemos algún dato de respuesta clínica, pues bueno, determinar si es necesario o no una nueva función lumbar. Como les comentaba, en el 2015 en esta revisión se tomaron bastantes estudios con hasta 4.121 pacientes en donde se demostró que el uso de corticosteroides no generó una reducción significativa de la mortalidad, pero sí tasas significativas de menores de pérdida auditiva. Entonces, inclusive en relación a pues a estas conclusiones de este estudio, hay otros que dicen que pues, no tienen ningún beneficio, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sí encontramos esta recomendación en donde se suele utilizar dexametasona para todos los adultos, 10 miligramos cada 6 horas durante 4 días. ¿De acuerdo? En cuanto al tratamiento, ya sabemos que suele ser dirigido en base al grupo etario, pero bueno, específicamente en estos casos donde el paciente es adulto, también necesitamos determinar, aparte del grupo etario, si o no es mayor de 50 años. Inclusive hay quienes dicen mayores de 65, dependiendo de la bibliografía, como que ponen diferentes puntos de corte en cuanto a la edad, ya que, pues bueno, esto va a determinar la etiología y sobre todo la elección del tratamiento empírico. Normalmente si el paciente tiene menos de esta edad o este punto de corte, se suele utilizar el esquema empírico de vancomicina más ceftriaxona. En caso de que supere este punto de corte de la edad o tenga algunos otros factores de riesgo, se debe añadir al tratamiento ampicilina. El Bradley comenta que estas son las dosis de vancomicina de 40 a 100 miligramos kilo día, dividido cada 8 o 12 horas. Y la ceftriaxona puede ser utilizada de 2 gramos cada 12. Tratamientos alternativos en base a, bueno, que pudieran utilizarse en lugar de ceftriaxona, puede ser también cefepime, que puede ser las dosis ideales son de 2 gramos cada 8, cefotaxima 2 gramos cada 4 o 6 horas. Ampicilina, ya sabemos, en relación a este punto de corte de la edad o factores de riesgo, agregándose 2 gramos cada 4 horas. Y algunos otros tratamientos, pero van a depender sobre todo del hallazgo de líquido cefalorraquídeo y si es que tenemos algún crecimiento bacteriano específico. El tiempo de tratamiento ha sido también discutido, sin embargo, se propone a través de también esta revisión, en donde, dependiendo del grupo etario, en donde obviamente ya a los 2 o 3 días, digamos, dejando aparte un poco a la listeria monocitógenes porque puede crecer hasta dentro de 5 días, pues que el tiempo de tratamiento sea en estos primeros 2 casos, por hemófilos o Neisseria meningitis,
7 días, por estreptococo neumonía de 10 a 14 días, a Galactae 14 a 21 días, y Bacillus gram negativos o listeria 21 días o inclusive hasta mayor a 21 días, tratándonos de apoyar de algunos reactantes de fase aguda o inclusive controles de líquido cefalorraquídeo para terminar el tratamiento. Ya que dependiendo o sea, se establece este tipo de tiempo de tratamiento porque pudiéramos en este tiempo de tratamiento o en relación a estos microorganismos, pues tener residuos, ¿no? También en cuanto a asociados a cuidados de la salud, sabiendo que si tiene el paciente evidentemente el factor de riesgo, algún proceso neuroquirúrgico, se suele elegir el tratamiento con vancomicina más betalactámico o antipseudomonas, como puede ser cefepime, ceftazidima o meropenem. Los cuales, pues bueno, para tratar de nosotros determinar si estamos llegando a una meta terapéutica, necesitamos mantener niveles séricos de vancomicina de 15 a 20 microgramos mililitros. En cuanto a la profilaxis, pues bueno, sabemos, no encontré concretamente sí el punto específico sobre el contacto. Simplemente hace mención de que si se tiene contacto con un paciente con meningitis, sobre todo si la sospecha es de meningococo, pues tratar de darle profilaxis al paciente o al personal de salud que estuvo expuesto a. En el caso, obviamente, de bueno, en este tipo de casos podemos utilizar esquemas de 2 días de rifampicina, ciprofloxacino dosis única o inclusive ceftriaxona dosis única, sobre todo si la paciente está embarazada. Como sabemos, la meningitis bacteriana sobre todo tiene complicaciones. Estas, finalmente, el proceso irritativo cortical puede generar crisis convulsivas, acúmulos de líquido, edema cerebral, parálisis de pares craneales. Ya comentamos en la fisiopatología, este mismo edema que puede generarse puede proceder a una herniación transtentorial, así como también datos de hidrocefalia, porque este, este mismo proceso inflamatorio puede afectar los procesos aracnoideos y de esa forma, pues tanto impactar en la absorción de líquido, perdón, sí, en la absorción de líquido y por ende generarse la hidrocefalia, así como también este mismo proceso inflamatorio vascular pudiera también ser un factor para generar procesos trombóticos y generar isquemia, así como también esta debilidad ocasionada por el proceso inflamatorio vascular predispone a una ruptura de los vasos sanguíneos y también convertirse en un evento hemorrágico. Así como otros abscesos cerebrales, del mismo proceso sistémico que puede condicionar una CID, falla orgánica, entre otras cosas. Y es todo, doctora. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho, Dani. Azucena, ¿nos escuchas? Sí, yo también los escucho. Muy bien. No sé si quieras hacerles preguntas. Sí, lo que yo les preguntaría sería, ¿en qué paciente se requiere un examen en fresco de líquido cefalorraquídeo? Se requieren para varias cosas, pero ¿en qué padecimientos o en qué paciente sería algo indispensable? Porque si no, no se podría hacer el diagnóstico. De hecho, se tiene que llevar el líquido cefalorraquídeo en las primeras 3 horas que se realizó la punción lumbar y solicitar un examen en fresco. ¿En qué pacientes? ¿TV? No, la tuberculosis, pues PCR, pero realmente no requieres un examen en fresco. Amebas de vida libre. Sí, muy bien, las amidas de vida libre
se tienen que llevar en fresco porque si no se mueren. Las amibas van a durar 3 horitas máximo y se ven muy bonitas cómo se ven la amiba ahí reptando y lo ven en el examen en fresco. No es un estudio caro, pero tienen que llevar el líquido rápido, pedirle al paciente que diga al técnico que las analice y punto. Ahora, ¿qué pacientes pensarías que tiene, qué cuadro clínico sería o qué factores de riesgo tendría un paciente que sospecha amibas de vida libre? Que ha estado nadando en lagos o en ríos, Ajá, con un deterioro neurológico rápido y poca respuesta al tratamiento. O que haya tenido exactamente. contacto con personas que hayan tenido diagnóstico de Balamutia mandrilaris y Nayeria flauderi. Ok, muy bien. Sí, muy bien, doctor. Exactamente. En pacientes con antecedentes de nadar en aguas dulces o que tengan algún proceso inflamatorio nasal, hay que sospecharlo. Y ahora yo les preguntaría, en su medio, en su hospital, ¿cuál sería la causa más frecuente de una meningitis aséptica medicamentosa? O sea, ¿qué medicamento les da meningitis que ustedes sí usan muy frecuentemente y que les da meningitis y que empiezan con dolor y todo, le hacen examen de líquido cefalorraquídeo y pueden ser que incluso encuentren un líquido inflamatorio y no es una infección cerebral y no le tienen que iniciar antibióticos? En que varias veces he visto que sí. Es un padecimiento neurológico que ustedes ingresan pues con bastante frecuencia y que le dan un tratamiento específico. La inmunoglobulina, doctores. ¿Sí me escuchan por allá? Sí. Sí, Sí, ok. La inmunoglobulina, en sus efectos adversos está la meningitis aséptica. Entonces, siempre que tengan un paciente con Guillain-Barré y con todos los usos que podemos tener con miastenia y que le pusieron inmunoglobulina, cualquier uso de la inmunoglobulina puede darnos meningitis aséptica. Entonces, también hay muchas causas de las mías, o sea, esclerosis múltiple, algo así, que pueden darles líquidos inflamatorios, o sea, que pueden tener polimorfonucleares, mononucleares en el líquido y con proteínas discretamente altas y no necesariamente son procesos infecciosos. Siempre tienen que pensar que el líquido está inflamado, pero si hay alguna causa que haya roto la barrera hematoencefálica, haya producido esta discreta elevación de proteínas, a veces esas no vienen en sus cuadritos y siempre se piensa en algo infeccioso y no necesariamente porque tengamos un líquido inflamatorio vamos a tener un proceso de neuroinfección. Y tampoco pues siempre las meningitis inflamatorias, por ejemplo, una neuromielitis óptica, una esclerosis múltiple, todas estas también nos van a dar procesos de realces meningios, claro que son mucho más discretos, no vamos a tener la persona con la rigidez en tabla y signos tan positivos como los que nos comentó el doctor. Este, sí es importante que si ustedes tienen un paciente con una cefalea en Thunderclap y tiene meningitis, pues, ¿qué es lo primero que tienen que sospechar? ¿En hemorragia subaracnoidea? Hemorragia subaracnoidea, incluso aunque no la vean, ¿no? Entonces, si no la ves la hemorragia subaracnoidea en la tomografía, ¿qué tendrías que hacer? Sí, no, punción. Ajá, punciones lumbares o Reso. estudios de resonancia. ¿En qué secuencias les vas a pedir la resonancia? Sería un T2. Ajá, puede ser un T2 o lo más específico serían secuencias de susceptibilidad magnética como eco gradiente para ver la sangre, ¿no? Em, por ejemplo, lo que tú decías de si en qué pacientes se tiene que dar profilaxis para meningococo, se considera que el meningococo solamente es factor de riesgo para pacientes inmunosuprimidos. Entonces, se da la profilaxis si alguien tiene diabetes, si alguien tiene alguna causa de inmunosupresión. Nosotros, por ejemplo, siempre vacunamos contra meningococo a todos los pacientes que tienen inmunosupresores.
Y, por ejemplo, sobre todo eculizumab y medicamentos que disminuyan los linfocitos B son los principales que los vacunamos. En los adultos mayores que hayan tenido antecedente de una meningitis, el riesgo de poder tener otra meningitis es amplia y una de las causas más frecuentes es el neumococo. Entonces, no se olviden de vacunarlos con pues, la vacuna polisacárida, que es de 23 variantes. Vale, A veces pueden tener solamente la de 13, que es la conjugada. Entonces, es de preferencia la polisacárida. ok. Ahora, Este, en cuanto a las dosis, a veces no sé si está bien dicho cuando decimos dosis meningias. Sin embargo, en la bibliografía hay como puntos de corte diferentes, o bueno, dosis diferentes, inclusive sobre todo de vancomicina, veía de ajá. 35 o hasta 60 miligramos kilo. Entonces, ¿en cuál realmente es la que en este momento se está utilizando o nos podemos basar? Miren, siempre que decidamos un esquema antibiótico, sí es importante que ustedes, por ejemplo, si tienen un hospital que tiene infecto, se supone, o sea, las guías de manejo de infección cerebral dicen que tienes que ir a los, o sea, si tú eres un médico que vas a manejar una infección cerebral, tiene que haber un comité que dictamine cuáles son los patógenos más frecuentes, porque si vamos a dar, por ejemplo, tratamientos empíricos y no tenemos un cultivo y no tenemos un esquema a tratar, tenemos que evaluar cuál es lo más frecuente en nuestro medio, porque cada medio, o sea, Chiapas va a ser diferente, el Distrito Federal va a ser diferente. Nosotros en el Distrito Federal, la verdad es que tenemos mucha resistencia a fármacos. No es igual en todos los estados. Entonces, por ejemplo, si están en el norte va a haber más coccidioidomicosis, va a haber más criptococosis y tendrían que usar cosas, hay mucha tuberculosis en el norte y tendrían que tener esquemas pues incluso con dosis más altas. En la Ciudad de México tenemos mucha resistencia, la polifarmacia es muy alta y en general ponen esquemas de tratamiento, por ejemplo, con vancomicina con dosis un poquito más altas. Sin embargo, bueno, por ejemplo, no olviden que por ejemplo, si tienes un paciente que está desorientado y que hace mucho más agitación, tener con niveles más altos, por ejemplo, de vancomicina o de este tipo de fármacos, les genera mucha más agitación. Entonces, a veces tenemos que bajar las dosis por efectos adversos. Aunque en general, bueno, eso lo determina más el infectólogo, ¿no? Por lo menos aquí, el infectólogo siempre maneja las dosis de antibióticos. Y sí, la verdad es que ahí hay mucha discusión entre qué dosis usar o no. Sí. No te sabría decir exactamente cuál es la dosis indicada. Siempre nos basamos en las guías, pero sí, estoy de acuerdo contigo que hay como tema de discusión y aquí hacen muchos ajustes. A veces veo algunas cosas en guías y aquí los infectólogos hacen otras. ¿Por qué? Porque lo regionalizan. De acuerdo. Ahora, la pregunta, ¿en qué casos es súper importante medir la presión de apertura? Cuando tenemos una sospecha de qué microorganismo no se nos puede ir medirles la presión de apertura porque es diagnóstico. Es una causa fúngica, ¿no? Una causa de elevación una causa infecciosa de elevación de la presión intracraneal y entonces si tú no la mides, no sabe, incluso tenemos que hacer mediciones de la presión intracraneal para ver la respuesta a fármaco y si va mejor, si no va mejor. En pacientes con VIH sobre todo es en los que tenemos que buscar este microorganismo. ¿Sería? Cripto. Criptococo. Entonces, no olviden que en pacientes con VIH pueden tener plasma y todo, pero pueden tener criptococo. Entonces, siempre en todo paciente con VIH es indispensable que, aunque no lo tengan, le manden comprar al paciente o si la sospecha tienen una lesión ovoide grande frontal, siempre midan la presión intracraneal. Esto les va a hacer la diferencia entre varios diagnósticos diferenciales. La otra es, no olviden que la tuberculosis siempre tiene elevación de las proteínas no discreta. O sea, si ustedes encuentran
una elevación chirulera de las proteínas, generalmente no va a ser tuberculosis, siempre es mayor de 100. Esa es otra hallazgo. Y también la otra es, he visto muchos internistas casarse con cuadros de, no, pues es que tiene hipoglucorraquia, tiene hiperproteinorraquia, es tuberculosis. Y no, hay muchos procesos que, incluso bacterias que pueden generarnos esto. Yo sé que no es lo clásico, esas guías son como guías, nada más, pero no es un patrón necesariamente siempre cierto, ¿no? Digo, no las aprendemos de cartabón y está bien, ¿no? Porque es una orientación, pero no necesariamente síganlas así como que nunca vas a encontrar un paciente con un patrón tipo TB y que tenga bacteriana, claro que sí. De acuerdo. No sé si tengan alguna duda. Cuanto a la dexametasona, doctora, sí, realmente de forma empírica a todos los pacientes se lo administramos. Digo, si el líquido Este, nos sugiere bacteria. no, o sea, si tú tienes una meningitis y no está dando ninguna alteración severa, o sea, o sea, si tú tienes una meningitis que te está dando tanta inflamación que incluso te puede dar un infarto cortical o una meningitis tan severa que te está dejando una hipoacusia, o tú tienes una meningitis que está generando un engrosamiento del nervio óptico y tienes un defecto visual, y entonces por la severidad de la meningitis, no importa la dosis de esteroide que des, pero tienes que evitar esa complicación, por supuesto que vamos a dejar esteroides. Pero si tienes una meningitis solamente por imagen y el paciente ni tiene signo, si el paciente tiene el signo de la tabla, completamente está rígido, denle esteroides porque sí va a haber complicaciones. Pero si es una meningitis chirulera, no necesariamente es mejor, a lo mejor que el paciente no tenga esteroides, y si está inmunosuprimido, no exacerbemos esa inmunosupresión. De acuerdo. Este, no sé si tengan alguna otra duda. Oye, Parece que pues no. muchas gracias por tu clase. Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vienes? Tú dijiste que ibas a venir un día. ¿Cuándo vienes? Mañana tienen pendientes? Mañana podría ser. Bueno, sí, mañana aquí te recibimos. ¿A qué horas les queda? ¿A qué hora, Igual temprano, bueno, no, a qué hora puedes? este, les queda 12 del día, Nos 12 queda, p.m. ¿Les queda? nos O sea, queda están en, perfecto. ¿sale? Bueno, Sí, nos vemos a las por allá. órale, me mandas Nada mensaje. más dime allá. Es en el segundo piso, pero me mandas mensaje y bajo por ti. Vale, vale. Gracias. Órale, cuídate, Nos vemos gracias. mañana. Bye. Bye. Muchas gracias.